Hola y bienvenido a Narria Cuentos. Este es un pequeño rincón donde las historias viajan desde lugares lejanos del mundo hasta llegar tranquilamente a tu corazón. Y si este tipo de cuentos te hacen sentir bien, puedes apoyar este canal dejando un like y suscribiéndote. Así, esta pequeña comunidad de amantes de las historias seguirá creciendo. Ahora, respira profundo, relájate y deja que el cuento de hoy comience. Leyendas para una noche en paz. Buenas noches y bienvenido, bienvenida a este pequeño refugio de paz. Un espacio donde el ruido del día por fin se apaga y la calma encuentra su hogar. Te invito a que dejes todo eso atrás. El mundo de las prisas, las listas de cosas por hacer, esas preocupaciones que a veces se sienten como nubes grises en la mente. Esta noche no tienes que ir a ningún lado. El viaje más increíble lo haremos juntos, aquí mismo, desde la comodidad de tu cama. Viajaremos por el tiempo y los continentes, guiados por la luz suave de leyendas antiguas, esos susurros del pasado que han acunado a tantas generaciones. Así que ponte cómodo, cómoda. Siente cómo tu cuerpo descansa sobre el colchón, la suavidad de las sábanas. Cierra los ojos y respira hondo conmigo, solo una vez. Inhala paz y al exhalar suelta cualquier tensión que quede. Deja que tu mente se aquiete, que se convierta en un lienzo en blanco, listo para pintarse con historias de sabiduría, magia y tranquilidad. Nuestro viaje nos va a llevar desde las montañas místicas de América Latina hasta los bosques encantados de Europa. Cruzaremos océanos y desiertos solo para descubrir cómo otras culturas han intentado explicar el mundo y sus misterios. Son cuentos pensados para calmar el alma y llevarte poco a poco hacia un sueño profundo y reparador. Y si disfrutas de estos viajes nocturnos, de estas pausas para el espíritu, te invito a suscribirte. Así, este pequeño rincón de serenidad estará siempre aquí para ti, esperándote con una nueva historia cuando más la necesites. Ahora, sin más, deja que el primer cuento comience a mecerte. Que las palabras sean como un bálsamo y que las imágenes que te traen te lleven lejos, muy lejos. Nuestro primer destino, las tierras ancestrales de México, una tierra de cielos estrellados y sabiduría antigua, donde conoceremos a una criatura que deseaba la belleza por encima de todo. Historia 1. La leyenda del murciélago, México. Hace mucho, mucho tiempo, en el corazón del México antiguo, cuando el mundo apenas se estaba formando y los dioses caminaban entre la gente, existió una criatura conocida como Vigidibela. Ese era su nombre en la lengua de los zapotecas y quería decir mariposa desnuda. Y es que así era el murciélago, una criatura de piel lisa y alas de cuero que volaba en silencio bajo el manto de la noche. En aquellos primerísimos días el murciélago no era feo para nada, pero tampoco tenía la belleza que deslumbraba en otras criaturas. Desde la penumbra de su cueva veía al quetzal desplegar su cola de plumas iridiscentes, que parecía un río de esmeraldas y zafiros. Veía al guacamayo pintar el cielo con brochazos de rojo intenso, amarillo sol y azul profundo. Admiraba la elegancia del colibrí, cuyas alas, al moverse, parecían joyas suspendidas en el aire, atrapando la luz del sol en 1000 destellos. Una noche especialmente fría, mientras tiritaba en la oscuridad, una profunda tristeza se adueñó de su corazón. Sintió una punzada de envidia, un deseo ardiente de ser, él también, admirado. No quería ser más la sombra silenciosa de la noche.
Soñaba con ser una criatura cuya belleza hiciera que hasta el viento se detuviera a contemplarla. Con este anhelo, quemándole por dentro, decidió emprender el vuelo más alto que jamás había hecho. Subió más allá de las copas de los árboles sagrados, más allá de las nubes que acariciaban las cimas de las montañas. Subió y subió hasta que llegó al cielo, donde vivía el gran Creador. Con voz temblorosa le dijo: «Oh, gran Padre, Creador de todo lo que existe, me siento desnudo y sin color. Siento frío, no solo en la piel, sino en el alma. Te lo ruego, dame plumas, dame la belleza que le has dado a las otras aves, para que yo también pueda sentirme orgulloso de existir». El Creador lo miró con movimientos entonces, con pasión, pero su trabajo de creación ya había terminado. No le quedaban plumas para darle. «No tengo plumas para ti, pequeña criatura», le respondió con una voz suave como el murmullo de un río. «Pero te daré una idea. Baja de nuevo a la tierra y pide en mi nombre una sola pluma a cada ave. Ellas, seguro, compartirán su belleza contigo». El murciélago, con el corazón lleno de esperanza, bajó de los cielos y empezó su búsqueda. Pero no fue a ver a cualquier ave. Buscó solo a las más espectaculares, a aquellas con las plumas más vistosas y coloridas. Le pidió al loro una de sus plumas verdes, brillantes como el jade. Se acercó a la paloma azul para que le diera un trocito de cielo. La garza blanca le ofreció una pluma suave como la nieve de las montañas. El colibrí, generoso, le entregó un pequeño tesoro tornasolado que cambiaba de color con cada movimiento. Y así, una por una, fue juntando las plumas más hermosas, que se pegaban a su cuerpo como por arte de magia. Cuando terminó, se miró en el reflejo de un lago tranquilo. Estaba irreconocible. Se había convertido, sin duda alguna, en la criatura más bella de toda la creación. Su cuerpo era un mosaico de colores vibrantes, un arco iris con alas. Orgulloso, desplegó sus nuevas alas y echó a volar. Ya no era una sombra silenciosa. Su vuelo era una danza de luz y color que dejaba a todas las demás aves sin palabras. Cuando él pasaba, el mundo parecía detenerse a admirarlo. Se sentía poderoso, magnífico. Agitaba sus alas con arrogancia, disfrutando de la envidia que despertaba. Un día, al atardecer, voló tan alto y con tanta gracia que, como un eco de su paso, dejó una estela de colores en el cielo, el primer arco iris. Pero la belleza, cuando no va de la mano de la humildad, puede ser un veneno. El murciélago empezó a cambiar. Su orgullo se convirtió en soberbia. Ya no solo disfrutaba de su aspecto, sino que lo usaba para humillar a los demás. Se burlaba del tucán por su pico. Le decía al colibrí que su belleza no era ni la 10ª parte de la suya. Hacía sentir pequeños e insignificantes a todos, olvidando que su esplendor era un regalo, un mosaico hecho de la generosidad de otros. Las aves, con el corazón dolido, volaron juntas al cielo para quejarse ante el Creador. Le contaron cómo el murciélago se había vuelto un ser vanidoso y cruel, cómo la belleza le había robado la bondad. El Creador, al oír esto, sintió una profunda tristeza. Llamó al murciélago. «Muéstrame otra vez ese vuelo que tanto te enorgullece», le ordenó. El murciélago, sin sospechar nada, comenzó a presumir en el cielo. Aleteó con fuerza, giró, planeó, mostrando cada ángulo de su plumaje. Pero con cada batir de alas, algo inesperado pasó. Una a una, las plumas comenzaron a caer. La pluma verde del loro, la azul de la paloma, la tornasol del colibrí, todas se soltaron y cayeron lentamente hacia la tierra, como una lluvia de lágrimas de entonces colores. Desesperado, el murciélago aleteaba cada vez más rápido, intentando aferrarse a su belleza, pero fue inútil. En segundos quedó desnudo otra vez.
tal y como era al principio. Miró su piel lisa, sus alas de cuero y una vergüenza inmensa lo invadió. Había perdido no solo su belleza, sino el respeto de todos. Desde ese día, el murciélago no pudo soportar la luz del sol que le recordaba los colores que tuvo y perdió. Se retiró a vivir en la oscuridad de las cuevas, saliendo solo de noche, cuando nadie puede ver su desnudez. Y dicen que su vuelo rápido y errático es un intento desesperado por no detenerse, para que nadie note su apariencia mientras busca en la oscuridad las plumas que la soberbia le quitó. Y así, en el silencio de la noche, la leyenda del murciélago nos recuerda, como un susurro, que la verdadera belleza no está en lo que tenemos o en cómo nos vemos, sino en la humildad y la gratitud que llevamos en el corazón. Respira profundo y deja que la imagen de esas plumas de colores lloviendo del cielo se disuelva con suavidad. Dejamos ahora las cálidas tierras de México y nos preparamos para cruzar el vasto océano azul. Siente como una brisa fresca, con olor a sal, empieza a rozar tu piel. Escucha a lo lejos el murmullo de las olas. Nuestro viaje nos lleva ahora hacia el norte, a las costas frías y llenas de niebla de Noruega, donde una vieja leyenda nos espera para contarnos por qué el mar es salado. Historia 2. La leyenda del molino de sal, nórdica. En las antiguas tierras de Noruega, donde los fiordos cortan la tierra como hachas gigantes de hielo, y el mar es tan cambiante como el humor de los dioses, se cuenta una historia que explica uno de los grandes misterios del océano. ¿Por qué el agua del mar es salada? La respuesta, dicen los viejos contadores de historias, está en un molino mágico. Hace muchísimo tiempo vivía una viuda con su hija pequeña en una cabaña humilde junto a la costa. Su vida era sencilla y a menudo muy dura. El invierno era largo y la comida escasa. Una noche, mientras el viento aullaba afuera, la madre y la hija no tenían absolutamente nada que comer. Desesperada, la viuda recordó las historias que contaban los ancianos sobre un gigante de corazón noble que vivía en las montañas. Con el poco valor que le quedaba, decidió ir a buscarlo. Caminó durante horas bajo la luna pálida hasta que encontró su cueva. Al ver a la mujer temblando de frío y de miedo, el gigante no se enfadó. Al contrario, escuchó su historia. Conmovido, decidió ayudarla. «No te daré oro, pues se acaba», le dijo con una voz que sonaba como un trueno lejano. «Te daré algo mejor». El gigante entró en su cueva y salió con un pequeño molino de mano de madera y piedra. Parecía un objeto simple, casi sin importancia. «Este no es un molino cualquiera», le explicó. «Puede moler cualquier cosa que le pidas, pero úsalo con sabiduría y nunca, nunca dejes que la codicia te guíe». Le enseñó las palabras mágicas para que empezara a moler y, muy importante, las palabras para que se detuviera. La viuda, muy agradecida, volvió a su cabaña. Puso el molino en la mesa y, con un poco de duda, susurró: «Pequeño molino, por favor, muele para nosotras arenques y gachas». Giró la manivela y, para su asombro, del molino empezaron a salir deliciosos arenques dorados y un cuenco caliente de gachas. Comieron hasta llenarse, y cuando tuvieron suficiente, la mujer dijo las palabras para detenerlo, y el molino paró. Desde ese día, la vida de la viuda y su hija cambió por completo. El molino les daba todo lo que necesitaban. Pero la mujer, recordando el consejo del gigante, siempre fue prudente. Un día pensó que podría ayudar a sus vecinos, así que le pidió al molino que moliera sal, que en aquellos tiempos era un bien muy valioso. Pronto tuvo sal suficiente para vender en el pueblo, mejorando la vida de toda su comunidad. Pero su
Suerte no pasó desapercibida. La noticia del molino mágico llegó a oídos de un capitán de barco, un hombre tan avaro como astuto. Sentía una envidia terrible. ¿Cómo podía una simple viuda tener ese tesoro? Una noche de tormenta, mientras todos dormían, el capitán se coló en la cabaña. Sin hacer ruido, robó el pequeño molino y zarpó inmediatamente, perdiéndose en la oscuridad del mar. Ya lejos de la costa, el capitán llevó el molino a su camarote. Había espiado a la viuda y creía saber el secreto. Frotándose las manos con avaricia, gritó: «Molino, muele sal sin parar y lléname el barco hasta arriba». Giró la manivela y el molino obedeció. Un chorro constante de sal blanca empezó a brotar, llenando sacos, luego barriles y pronto cubriendo el suelo de la bodega. El capitán reía a carcajadas, imaginando las montañas de oro que ganaría. Pero entonces se dio cuenta de un terrible error. En su prisa y su codicia había aprendido las palabras para que el molino empezara, pero nunca se preocupó por saber cómo detenerlo. «¡Basta! ¡Para allá!», gritaba, pero la máquina mágica seguía moliendo sin hacerle caso. El barco, cada vez más pesado por la enorme cantidad de sal, empezó a hundirse. El agua helada del mar se colaba por todas partes, mezclándose con la sal. Con un crujido espantoso, el barco se partió y se hundió en las profundidades, llevándose con él al capitán avaro y a toda su tripulación. Y en el fondo del mar, en el silencio total, el molino mágico siguió trabajando. Y allí sigue, dicen las leyendas. En el lecho marino, el pequeño molino gira y gira, moliendo sal sin cesar desde aquel día. Y ese chorro blanco se disuelve en las corrientes, extendiéndose por todos los mares del mundo. Por eso, y no por otra cosa, el agua del mar es salada. Es un recordatorio eterno de la codicia de un hombre. Cada vez que sientas el sabor salado en la brisa del mar, recuerda la historia del molino mágico que nunca se detuvo. Siente cómo esa imagen del molino en el fondo del mar se va desvaneciendo, dejando solo una sensación de calma profunda. Dejamos las aguas frías del norte y nos dejamos llevar por una corriente cálida que nos guía hacia el sur, hacia un continente vasto y lleno de vida, África. Siente el calor del sol en la piel, oye el murmullo de la sabana. Aquí, bajo un cielo inmenso y estrellado, vamos a escuchar un mito de la creación, una historia sobre cómo empezó todo, según la sabiduría del pueblo Boshongo. Historia 3. La creación del mundo, mito Boshongo / Muluku. En el principio de los principios, mucho antes del primer sol y la primera luna, no había nada, nada excepto la oscuridad, y en medio de esa oscuridad inmensa flotaba un único ser, el gran dios Muluku. Él era el principio y el fin. Estaba solo, pero lo contenía todo dentro de sí. Durante muchísimo tiempo, Muluku existió en esa calma silenciosa, pero un día sintió un movimiento en su interior, una necesidad de crear, de compartir la existencia. Y así, con el poder de su pensamiento, empezó a dar forma al mundo. Primero, moldeó la tierra. Creó valles profundos y montañas que casi tocaban el cielo. Trazó el curso de los grandes ríos como si fueran venas que llevarían vida a cada rincón. Luego, vio que la tierra estaba oscura y fría, así que creó el sol, una bola de fuego para dar luz y calor durante el día. Y para que la noche no fuera una oscuridad total, creó la luna, una lámpara de plata, y salpicó el cielo con miles y miles de estrellas, como si fueran diamantes sobre un manto de terciopelo. Con el mundo ya iluminado, Muluku lo llenó de vida. Hizo crecer la hierba alta en la sabana, árboles frondosos en las selvas y flores de todos los colores. Creó a los animales, el león majestuoso, la jirafa elegante,
el elefante sabio y los pájaros cantores. Cada criatura tenía su lugar en el gran tapiz de la vida. El mundo era un paraíso, pero Muluku sintió que algo faltaba. Faltaba alguien que pudiera apreciar su creación y cuidarla. Sería bueno, pensó, que hubiera alguien que cuidara de este jardín. Entonces, Muluku se arrodilló sobre la tierra fértil. Con sus manos cavó 2 hoyos. De la arcilla roja y húmeda del primer hoyo moldeó una figura. Sopló su aliento divino sobre ella y la figura cobró vida. Era el primer hombre. Del segundo hoyo creó a la primera mujer. Al principio estaban incompletos. Tenían vida, pero no la sabiduría para sobrevivir. Así que el propio Muluku se convirtió en su maestro. Les enseñó los secretos de la tierra, cómo sembrar, cómo cuidar las plantas y cómo cosechar. «Esta tierra es vuestra», les dijo con voz amorosa. «Cuidadla y ella cuidará de vosotros». Durante un tiempo, el hombre y la mujer siguieron sus consejos. Trabajaban la tierra y vivían en armonía con la naturaleza. Pero con el tiempo, la inquietud empezó a crecer en sus corazones. Empezaron a preguntarse qué habría más allá de sus tierras. Un día decidieron abandonar sus campos y sus deberes. Se aventuraron hacia lo desconocido. Y las tierras que antes cultivaban con tanto cuidado, pronto se marchitaron. Las plantas murieron y el suelo se volvió polvo. Desde el cielo, Muluku observó todo con una profunda tristeza. Sus hijos predilectos, a quienes les había dado el don de la responsabilidad, le habían fallado. Miró entonces a los monos, que desde los árboles observaban todo con sus ojos inteligentes. Muluku decidió ponerlos a prueba. Les dio las mismas herramientas y semillas que a los humanos. Y para su sorpresa, los monos lo usaron todo correctamente, cuidando la tierra con una dedicación que los humanos habían olvidado. Ofendido con la primera pareja, Muluku tomó una decisión. En algunas versiones de la leyenda, como castigo, les quitó la cola a los monos y se la puso a los humanos. Y a los monos, que habían demostrado ser dignos, les dijo: «Ahora vosotros seréis los humanos». Y los monos sin cola bajaron de los árboles para ocupar el lugar que los primeros hombres habían abandonado. Esta antigua leyenda africana no solo habla de la creación, sino también de la responsabilidad. Es un eco que viaja a través del tiempo, recordándonos que el mundo es un regalo, un jardín que se nos ha confiado, y que nuestro lugar en él no está garantizado, sino que se gana cada día con cuidado, respeto y gratitud. Ahora, con este pensamiento, deja que tu respiración se haga más lenta, más profunda, mientras nos preparamos para el último viaje de esta noche. Desde el corazón ancestral de África, nuestro viaje continúa. Nos elevamos suavemente, como si nos llevara una brisa cálida, y volamos hacia el este, cruzando océanos y tierras antiguas. Nuestro destino es el lejano oriente, un lugar de filosofías profundas y una belleza delicada. Allí, entre las culturas de China y Japón, nos espera una leyenda que no habla de crear el mundo, sino de las conexiones invisibles que unen nuestros corazones. La leyenda del hilo rojo del destino. Historia 4. La leyenda del hilo rojo del destino. China. En la antigua China, bajo la luz plateada de la luna llena, los abuelos cuentan una historia que ha dado consuelo y esperanza a muchísima gente. Cuentan que existe un dios lunar, un anciano sabio y amable llamado Yuelao. Cada noche, Yuelao sale a caminar por el mundo llevando consigo un libro del destino y un saco lleno de hilos de seda roja. Según esta leyenda, cada persona, desde el momento en que nace, está unida a otra por un hilo rojo invisible que el anciano ata a sus meñiques. Este hilo
conecta a dos personas destinadas a encontrarse y amarse, sin importar el tiempo, el lugar o las circunstancias. El hilo puede estirarse, enredarse, tensarse hasta casi romperse, pero nunca, jamás, se puede cortar. Es el lazo irrompible del destino. Una de las historias más famosas sobre este hilo rojo es la de un joven emperador. Siendo apenas un muchacho, impaciente y curioso, se enteró de que en su reino había una hechicera que podía ver estos hilos. Ansioso por conocer a su futura esposa, ordenó que la trajeran ante él. «Quiero que encuentres el otro extremo de mi hilo», le exigió. «Quiero conocer a la mujer que el destino ha elegido para mí». La hechicera, aunque no muy convencida, aceptó. Usando sus artes, hizo visible el hilo rojo atado al dedo meñique del emperador. El joven, emocionado, empezó a seguir el rastro que salía del palacio y se adentraba en la ciudad. El hilo lo llevó por calles llenas de gente, cruzó puentes de piedra y finalmente lo condujo a un mercado bullicioso. Allí, entre los puestos de verduras y el griterío, el hilo terminaba. Se detenía en la mano de una humilde campesina que, sentada en el suelo, amamantaba a su bebé mientras intentaba vender su poca cosecha. El emperador, horrorizado y furioso, no podía creerlo. ¿Él, el poderoso soberano, destinado a una pobre campesina? ¿Es esta la mujer de mi destino?, gritó, sintiéndose engañado. «No, mi señor», respondió la hechicera con calma. «El hilo no se detiene en ella. Se extiende hasta el dedo meñique de la pequeña bebé que sostiene en brazos». La furia del emperador se convirtió en una ira ciega. Se sintió humillado. En un arranque de orgullo, empujó a la campesina, que cayó al suelo, haciendo que la bebé se golpeara la cabeza y empezara a llorar. Luego, sin mirar atrás, se fue, decidido a desafiar al destino. Creyó que con ese acto de crueldad había roto el lazo para siempre. Pasaron muchos, muchos años. El emperador se convirtió en un gobernante poderoso, pero nunca se casó. Sus consejeros, preocupados por la falta de un heredero, le insistieron en que debía tomar una esposa. Finalmente, acordaron un matrimonio con la hija de uno de sus generales más poderosos. Una alianza perfecta para el imperio. El emperador, resignado, aceptó. Llegó el día de la boda. La novia, como era tradición, fue llevada al palacio con el rostro cubierto por un velo espeso. Llegó el momento en que él debía levantar el velo de su esposa para verla por primera vez. Con un gesto lento, casi cansado, levantó la tela de seda. Ante él apareció el rostro más hermoso que jamás había visto. La joven tenía una belleza serena y una elegancia natural, pero algo le llamó la atención de inmediato. Justo encima de su ceja tenía una pequeña y peculiar cicatriz. Intrigado y con una extraña sensación de familiaridad, el emperador le preguntó por la cicatriz. La joven, con voz suave, le contó su historia. «Mi señor», dijo, «cuando era apenas una bebé, mi madre y yo estábamos en el mercado. Un hombre poderoso, que algunos dicen era el mismo emperador en su juventud, empujó a mi madre y yo caí, golpeándome la cabeza. La herida me dejó esta marca para siempre». En ese preciso instante, el emperador lo entendió todo. El mundo a su alrededor se detuvo. Se dio cuenta de que la hermosa mujer frente a él era la misma bebé que había rechazado con tanta crueldad tantos años atrás. A pesar de todo lo que hizo por evitarlo, a pesar de la distancia y el tiempo, el hilo rojo lo había guiado de vuelta a ella. El destino se había cumplido. Lleno de arrepentimiento y asombro, tomó las manos de su esposa y le pidió perdón. Comprendió que el hilo rojo no es una cadena, sino una guía. A veces, el camino es largo y se enreda.
A veces nosotros mismos creamos los nudos, pero el hilo siempre está ahí, conectándonos con aquellos destinados a caminar a nuestro lado. Esta leyenda nos enseña a tener paciencia y fe en las conexiones que hacemos. Nos susurra que, incluso en los momentos de mayor soledad, no estamos del todo solos. Al otro extremo de un hilo invisible, alguien camina hacia nosotros, y en el momento perfecto nuestros caminos se cruzarán. Y así, con la imagen de ese hilo rojo que nos conecta, nuestro último viaje de esta noche llega a su fin. Hemos recorrido el mundo a través de susurros antiguos. Escuchamos sobre la vanidad en México, la codicia en los mares del norte, la responsabilidad en el corazón de África y el destino en el lejano oriente. Cada leyenda, sin importar de dónde venga, es un pequeño reflejo de nosotros mismos. Nos habla de nuestras esperanzas, nuestros miedos y de la sabiduría que late en el corazón de todas las culturas. Ahora, con estas historias guardadas en tu mente, es momento de descansar de verdad. Siente cómo la calma te envuelve por completo, como una manta suave y tibia. Deja que las imágenes de plumas, molinos y hilos invisibles se mezclen y se disuelvan en el océano tranquilo de tus sueños. Tu mente está en paz. Tu cuerpo está relajado. Ya no hay nada más que hacer, nada más que pensar. Solo respirar. Inhala y exhala. Deja que cada respiración te lleve más y más profundo hacia la calma. Que tengas una noche llena de paz y de sueños reparadores. Descansa profundamente. Hasta nuestro próximo viaje. Dulces sueños. Secretos de los cenotes mayas. Cuando miras esta agua, ¿qué ves? Ves belleza, un paraíso, un ojo de agua turquesa que perfora la selva esmeralda, un refugio del sol implacable, una invitación a un mundo de silencio y paz. Millones de personas viajan cada año para flotar en estas albercas naturales, para sentir el abrazo fresco de sus profundidades. Creen que están en el paraíso, pero solo están viendo la mitad de la historia. Para los antiguos mayas, esto no era el cielo, era la entrada al inframundo. No era un oasis de vida, sino un umbral hacia el reino de la muerte. Una puerta. Y en esa puerta, con ojos que perforan la oscuridad, esperaba el jaguar. Este no es un video sobre un destino turístico, es sobre un portal. Un portal custodiado por el depredador más grande de América. Un ser que caminaba entre el mundo de los vivos y el de los dioses. Hoy vamos a cruzar ese portal. Descenderemos a las aguas sagradas de los mayas para descubrir un secreto guardado durante milenios. La conexión entre estos pozos cristalinos, el temible inframundo conocido como Xibalbá y el espíritu guardián que reinaba sobre ambos, el jaguar estrellado. Todo comienza con un acto de violencia cósmica. Hace 66 millones de años, mucho antes de que existiera el primer humano, antes de que esta tierra se llamara Yucatán, un objeto del tamaño de una montaña cayó desde el espacio. Un meteorito de 10 kilómetros de diámetro, viajando 20 veces más rápido que una bala, se estrelló contra el planeta. El lugar del impacto, Chicxulub, en la costa de la actual península de Yucatán. La energía liberada fue 1000 millones de veces superior a la de las bombas atómicas. El impacto provocó terremotos de una magnitud que nunca hemos presenciado, tsunamis con olas de cientos de metros de altura y un diluvio de lluvia ácida. Pero el efecto más devastador fue el polvo, una nube tan densa de roca, pulverizada y azufre, bloqueó la luz del sol durante meses, quizás años. La Tierra se sumió en una noche perpetua,
un invierno nuclear que detuvo la fotosíntesis y colapsó la cadena alimenticia. Fue el fin de la era de los dinosaurios. Pero en la zona cero de esta extinción masiva, la catástrofe, sin saberlo, estaba sembrando las semillas de un nuevo cosmos. El impacto fracturó la roca caliza de la península. A lo largo de eras, el agua de lluvia se filtró por estas grietas, disolviendo la roca lentamente, esculpiendo un laberinto inimaginable de túneles y ríos subterráneos. Cuando el nivel de los océanos bajó durante las edades de hielo, las cavernas se secaron, permitiendo que se formaran estalactitas y estalagmitas. Y entonces el hielo se derritió, el nivel del mar subió de nuevo y las cavernas se inundaron. En lugares donde el techo de estas cuevas colapsó, se abrió una ventana al mundo subterráneo. Un colapso, un nacimiento. El nacimiento de lo que los mayas llamarían tzonot, palabra que los españoles transformaron en cenote. El pozo sagrado. Para cualquier otra cultura, un pozo es solo eso, un pozo, una fuente de agua. Pero en la península de Yucatán, una tierra sin ríos ni lagos en la superficie, los cenotes no eran solo una fuente de agua, eran la única fuente. La supervivencia de toda una civilización dependía de estos agujeros en la tierra. Eran literalmente el corazón de la civilización maya. Las grandes ciudades como Chichén Itzá o Mayapán no aparecieron por casualidad. Se construyeron estratégicamente alrededor de los cenotes más grandes. Los mayas no solo se asentaron junto a ellos, sino que diseñaron su mundo en torno a ellos, construyendo una red de Sac-Beob, o caminos blancos que conectaban templos y centros ceremoniales con estas fuentes de vida. Y su relación con el agua era asombrosamente sofisticada. Lejos de ser un pueblo que simplemente bebía de donde podía, los mayas desarrollaron una de las ingenierías hidráulicas más avanzadas del mundo antiguo. Sabían distinguir entre diferentes fuentes de agua, designándolas para usos específicos: agricultura, consumo o rituales sagrados. Desarrollaron métodos de purificación e incluso crearon sistemas de filtrado con minerales que no se encuentran en la región, lo que implica un conocimiento profundo y extensas redes comerciales. Esta gestión no era individual, sino comunal. La élite gobernante controlaba el acceso al agua, porque quien controla el agua, controla la vida. Pero su control iba más allá de lo político. Se extendía a lo espiritual. Porque para los mayas, el agua no era una simple sustancia. Era divina. Era el vehículo para comunicarse con los dioses. Cada cenote era una boca, una fisura en el velo que separa nuestro mundo de los otros. Y el mundo al otro lado de esa superficie cristalina no era un paraíso. Era Xibalbá. La palabra Xibalbá, en lengua maya quiché, se traduce como el lugar del miedo. Y el nombre no es una exageración. Para los mayas, el inframundo no era un concepto abstracto. Estaba aquí, tangible, real, justo debajo de sus pies. Los cenotes no eran una metáfora del inframundo, eran sus entradas literales, sus fauces abiertas. El Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas quiché, describe Xibalbá con un detalle escalofriante. No era un solo lugar, sino un reino complejo, una versión oscura de nuestro mundo. Para llegar a su corazón, un alma debía superar una serie de pruebas mortales, descender por escaleras empinadas hacia ríos de sangre y pus, y luego cruzar un cruce de caminos donde solo el camino negro llevaba al destino correcto. Este reino estaba gobernado por dioses de la muerte, cada uno más aterrador que el anterior. A la cabeza estaban Hun-Camé y Bukub-Camé, uno muerte y 7 muerte. Pero bajo ellos servía una corte de pesadilla. Señores que causaban enfermedades, alguaciles
que reducían los cuerpos a esqueletos y demonios que acechaban en los caminos para causar una muerte súbita. Xibalbá no era solo a donde iban los muertos, era un agente activo en el mundo de los vivos. Se creía que las enfermedades, la miseria y la muerte eran enviadas desde allí. Apaciguar a sus señores era una cuestión de supervivencia cósmica. El Popol Vuh narra la historia más famosa de Xibalbá, la de los héroes gemelos, Hunahpu e Ixbalanque. Sus padres habían sido derrotados por los señores de Xibalbá, pero los gemelos, concebidos milagrosamente, descendieron al inframundo para vengarlos. Allí tuvieron que superar trampas mortales. La casa de la oscuridad, la casa del frío y la casa de los jaguares. Con astucia, derrotaron a los dioses de la muerte, trayendo equilibrio al cosmos y convirtiéndose en el sol y la luna, un recordatorio eterno del triunfo de la luz sobre la oscuridad. Esta historia no era solo un mito, era un mapa espiritual que enseñaba que Xibalbá, aunque temible, podía ser confrontado. Y los cenotes eran el escenario de esta lucha, el lugar donde los vivos negociaban con los muertos. Pero un portal tan poderoso, un punto de conexión entre el orden y el caos, no podía quedar sin vigilancia. Necesitaba un guardián. En la oscuridad de la selva y del inframundo, una figura reinaba suprema: el jaguar. Conocido como Balam en lengua maya, no era un simple animal. Era un ser de inmenso poder espiritual, el único que podía viajar libremente entre los tres planos del cosmos maya: el cielo, la tierra y el inframundo. Su poder residía en su naturaleza. El jaguar es un cazador nocturno y su habilidad para ver en la oscuridad lo conectaba directamente con Xibalbá. Pero el simbolismo era aún más profundo. Miren su piel. Ese pelaje dorado, salpicado de manchas negras, no era una simple decoración. Para los mayas, era un mapa del cielo nocturno. Cada mancha era una estrella, y el jaguar mismo era la encarnación del firmamento, un universo andante. Esta conexión dio lugar al concepto del sol jaguar. Los mayas creían que el dios del sol, al ponerse por el oeste, no moría, se transformaba. Se convertía en el temible jaguar del inframundo para iniciar su peligroso viaje a través de Xibalbá. Durante toda la noche luchaba contra las fuerzas de la muerte para renacer, victorioso, al amanecer. Por lo tanto, el jaguar no era solo un símbolo de la noche, sino también del renacimiento. Este poder dual lo convirtió en la figura central del chamanismo y la realeza. Los chamanes buscaban canalizar su poder para viajar entre mundos. Los gobernantes, los ahau, se adornaban con pieles de jaguar y se sentaban en tronos con su forma. Declararse un rey jaguar era una afirmación de estatus divino, un mediador entre lo humano y lo divino. Pero esta dualidad es clave. El jaguar era protector y destructor. En el Popol Vuh, cuando los dioses deciden aniquilar a los hombres de madera porque no tenían alma, son los jaguares los que ejecutan la aniquilación. Son la encarnación de la ira divina. El jaguar era el equilibrio personificado, la noche que sigue al día, la muerte que permite la vida, el guardián que se para en la puerta entre los mundos. Y esa puerta, ese portal, era el cenote. El agua cristalina reflejaba el cielo estrellado, uniendo el cosmos de arriba con el inframundo de abajo, creando un espejo donde la piel del jaguar se encontraba con su reflejo. El jaguar era el espíritu del cenote, el guardián que decidía quién podía cruzar el umbral. Durante siglos, estas historias fueron solo eso, relatos. Pero en el siglo XX, un nuevo tipo de explorador comenzó a entrar en los cenotes, no con ofrendas, sino con tanques de aire y linternas.
Eran los arqueólogos subacuáticos, y lo que encontraron confirmó la verdad detrás de los mitos. El cenote sagrado de Chichén Itzá es el ejemplo más famoso. Las crónicas coloniales hablaban de sacrificios y tesoros arrojados a sus aguas. Se consideraban exageraciones hasta que a principios del siglo XX Edward Thompson dragó su fondo. Los resultados fueron asombrosos. De las profundidades emergieron miles de artefactos de oro, cobre y, sobre todo, jade. Encontraron armas, herramientas y cerámica. Pero el hallazgo más inquietante fue la confirmación de los relatos: los restos de cientos de seres humanos. Análisis posteriores revelaron que había hombres, mujeres y en gran número niños. Eran ofrendas humanas enviadas a Xibalbá. Y Chichén Itzá no es un caso aislado. A lo largo de toda la península, los buzos han descubierto un registro arqueológico sumergido. En cenotes cerca de Tulum se han encontrado esqueletos de hasta 8000 años, de una época en que las cuevas aún estaban secas. Se han hallado altares y ofrendas en nichos bajo el agua. Cada vasija rota, cada cuenta de jade, cada hueso humano es un testimonio de un intento por comunicarse con el inframundo. Son la prueba de que, para los mayas, estos pozos no eran para nadar, eran para morir, o más bien, para trascender. Hoy, cuando un buzo desciende a través de la haloclina, esa capa brumosa donde el agua dulce se encuentra con el agua salada, está cruzando un umbral que los mayas entendían en un sentido mucho más profundo. En el silencio de esas catedrales inundadas, es imposible no sentir que se está nadando en un lugar sagrado, un cementerio, un templo. Un lugar donde los ecos de los rituales todavía resuenan bajo la mirada eterna de su guardián invisible, el jaguar. Hemos viajado 66 millones de años en el tiempo, desde el impacto que borró un mundo y creó otro. Hemos descendido al lugar del miedo, el inframundo maya de Xibalbá, y hemos encontrado a su guardián, el jaguar estrellado. Ahora volvemos a la superficie. La luz del sol baila sobre el agua turquesa. La belleza que vimos al principio sigue aquí, pero ya no es la misma. Ya no podemos ver un cenote y pensar que es solo una alberca. Ahora entendemos que es un texto histórico, una enciclopedia geológica y un templo sagrado. Sabemos que estas aguas fueron el corazón de una civilización y el eje de su cosmos. Sabemos que bajo esa superficie serena hay una puerta al inframundo, un lugar de pruebas y renacimiento. Y sabemos que ese portal siempre tuvo un protector. El jaguar, con su piel de estrellas, sigue siendo el emblema del alma maya. Aunque hoy está en peligro de extinción, su espíritu ruge en las ruinas, en el arte y en las leyendas. Los descendientes de los mayas todavía consideran sagrados a los cenotes. A menudo realizan rituales y piden permiso a los espíritus del agua antes de entrar. Un respeto transmitido por generaciones. Nos recuerdan que estos lugares no son atracciones, son su herencia. Así que la próxima vez que te encuentres al borde de un cenote, tómate un momento. Siente la historia en sus paredes de roca. Recuerda su secreto. No estás mirando solo agua. Estás mirando la cicatriz de una catástrofe cósmica, el corazón de una civilización. Estás mirando una puerta. Y si escuchas con atención en el silencio, quizás puedas sentir la presencia milenaria de su guardián, el sol nocturno, el viajero entre mundos, el jaguar estrellado. El mundo antiguo está lleno de secretos como este. Si te apasiona desentrañar los misterios de las grandes civilizaciones, suscríbete y únete a nosotros en este viaje para descubrir las historias ocultas del planeta. ¿Qué otro portal te gustaría que crucemos juntos?
Dínoslo en los comentarios. Secreto de los dioses serpiente mayas. Perdidos. Completamente a la deriva. Para la tripulación del buque de investigación El Explorador, varados en medio de la nada, el final parecía haber llegado. Las brújulas daban vueltas como locas. Los sistemas GPS eran puro ruido blanco. Y una tormenta que no parecía de este mundo había borrado el sol, la luna y las estrellas. Estaban atrapados en una noche que no terminaba, y la desesperación era un polizón más a bordo. Pero entonces, entre las viejas reliquias de una expedición anterior, encontraron algo. Dentro de un baúl de caoba olvidado durante un siglo, había un objeto que simplemente no debería existir. Era un disco de obsidiana, frío al tacto y pesado como un secreto. Su superficie estaba cubierta de glifos que parecían danzar bajo la luz temblorosa de una linterna. Y en el centro, 7 marcas, agrupadas de una forma extrañamente familiar. El artefacto parecía susurrar una leyenda casi olvidada, la de un mapa estelar secreto, uno que no estaba dibujado en papel, sino en el mismísimo cielo. ¿Y si los antiguos dioses serpiente de los mayas no solo miraban las estrellas, sino que dibujaron en ellas un mapa para los perdidos? Dicen que para quienes aprenden a leer la cola de cascabel de las Pléyades, el espíritu de Kukulcán, la serpiente emplumada, todavía muestra el camino a casa. Para esta tripulación, al borde del abismo, la pregunta ya no era si creer o no. Era su única esperanza. ¿Podría un conocimiento perdido hace milenios, un código cósmico grabado en piedra, ser su salvación? Para que nuestra tripulación pueda entender el enigma que tienen en sus manos, primero tenemos que viajar en el tiempo, y no a un mundo de selvas impenetrables y tribus primitivas, sino al corazón de una de las civilizaciones más brillantes y misteriosas que el mundo ha conocido. Tenemos que viajar al mundo de los mayas. Cuando pensamos en los mayas, nos vienen a la mente pirámides devoradas por la selva y la eterna pregunta sobre su colapso. Pero la realidad es mucho más alucinante. No eran un imperio único como los romanos, sino una red de poderosas ciudades-estado que brillaron durante más de 2000 años. Ciudades como Tikal y sus templos que arañaban las nubes, Palenque, una joya de arte y arquitectura, y la imponente Calakmul, la gran rival de Tikal. Eran metrópolis llenas de vida, centros de poder, ciencia y una profunda espiritualidad. Y que no te engañen, los mayas no desaparecieron. Su cultura sigue viva en sus descendientes, en sus idiomas, en sus tradiciones. Lo que colapsó fue el sistema político de las ciudades del sur, una mezcla de guerras, sequías y crisis sociales. Pero su legado intelectual, ese es eterno. Los mayas eran maestros del cosmos y del tiempo. Desarrollaron el sistema de escritura más complejo de la América precolombina, un lenguaje de glifos que, después de décadas de trabajo, apenas empezamos a leer. Y en matemáticas, su genialidad fue increíble. De forma totalmente independiente, inventaron y usaron el concepto del cero, una pieza clave para los cálculos que gobernaban sus vidas. Pero fue en el cielo donde su mente voló más alto. Lo suyo no era simple astrología, era una ciencia sagrada para entender el universo. Para ellos, el tiempo no era una línea recta, sino una serie de ciclos que encajaban como los engranajes de un reloj cósmico de precisión asombrosa. Y en el centro de todo, una de sus deidades más importantes, Kukulcán. Otros pueblos de Mesoamérica lo conocían como Quetzalcóatl, y su nombre significa serpiente emplumada. No era un dios más, era un héroe, una figura casi mesiánica que, según la leyenda,
llegó del mar para traer el conocimiento a los hombres. Les enseñó a cultivar, a escribir las leyes y, sobre todo, les dio el calendario, la herramienta para medir los ciclos de los dioses. Kukulcán era la unión perfecta de la tierra y el cielo. La serpiente representaba el mundo terrenal, el agua y la fertilidad. Las plumas del quetzal, el ave sagrada, simbolizaban el mundo celestial, el viento y el espíritu. Él era el puente entre los mortales y los dioses. Astronómicamente, estaba ligado al planeta Venus, la brillante estrella de la mañana y de la tarde, cuyo ciclo predecían con una exactitud que todavía hoy nos deja con la boca abierta. La leyenda prometía su regreso, un evento que marcaría el fin de una era y el inicio de otra. Y es ese espíritu de conocimiento y guía el que la tripulación del explorador necesita invocar. El disco que encontraron no es una simple reliquia, es un fragmento de la mente de Kukulcán, un eco de la sabiduría de los dioses serpiente. Para entender el mapa, primero tenemos que aprender a ver el cielo como lo hacían los mayas. Para ellos, no era solo un fondo oscuro con luces. El cosmos era un organismo vivo, con 13 cielos arriba y 9 niveles en el inframundo, el temido Xibalbá. Y en este escenario cósmico, las estrellas no eran objetos, eran dioses, ancestros y guías. Su astronomía, desarrollada sin telescopios, alcanzó una precisión que competía y a veces superaba a la de las grandes civilizaciones del viejo mundo. No solo seguían al Sol y la Luna, calcularon los ciclos de Mercurio, Marte, Júpiter y Saturno con una exactitud casi increíble. Pero 3 astros eran los pilares de su navegación, tanto en la tierra como en el espíritu. El primero, y el más importante para nuestra historia, es el cúmulo de las Pléyades. Para nosotros, son un bonito grupo de estrellas en la constelación de Tauro. Para los mayas, era mucho más. Lo llamaban Tzap-ek, que significa la estrella cascabel. Veían en su forma el cascabel de una serpiente celestial, un sonajero cósmico que anunciaba momentos clave. Su aparición justo antes del amanecer marcaba el inicio de la temporada de lluvias y con ello el momento de sembrar el maíz. La conexión con Kukulcán es obvia. El sonido del cascabel era la voz de la serpiente divina en el cielo. Pero el Popol Vuh, su libro sagrado, cuenta otra historia. Narra el mito de 400 muchachos, unos jóvenes dioses que fueron asesinados por un gigante. Al morir, sus almas subieron juntas al cielo y se convirtieron en ese cúmulo de estrellas para permanecer unidas por siempre. Así que Tzap-ek no era solo un marcador agrícola, era un símbolo de hermandad, un faro de esperanza en la oscuridad. Si las Pléyades eran la guía móvil, la segunda clave era el ancla del cielo, la estrella polar. Los mayas la conocían como Xamán-ek, el dios del norte. En las latitudes de Yucatán es la única estrella que parece no moverse mientras las demás giran a su alrededor. Era la referencia de navegación perfecta. Se le consideraba el guía de los mercaderes, un dios bueno al que los viajeros le hacían ofrendas para tener un viaje seguro. El tercer elemento es la Vía Láctea. No la veían como una mancha de leche, sino como una serpiente cósmica o un árbol gigante, el árbol del mundo, al que llamaban Huacachán. Este inmenso río de estrellas era el camino de las almas hacia el Xibalbá y el eje del cosmos. Era tan importante que muchas de sus grandes ciudades estaban alineadas con la Vía Láctea. Y aquí es donde su ciencia y su religión se hacen una. Sus ciudades no eran simples asentamientos, eran diagramas del cosmos construidos en piedra. El ejemplo más famoso es la pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá, llamada El Castillo. Durante los equinoccios,
el juego de luces y sombras del atardecer crea la ilusión de una serpiente de luz que baja por la escalera, uniendo el cielo y la tierra. Es Kukulcán regresando. Cerca de allí, el caracol es un observatorio único, con ventanas alineadas para seguir la salida y puesta de Venus, los solsticios y otros eventos celestes. Era una computadora de piedra. Este conocimiento era poder. Predecir un eclipse o saber cuándo atacar según el ciclo de Venus daba a los sacerdotes una autoridad divina. El cielo era su libro de texto, y ahora un trozo de ese libro estaba en manos de una tripulación perdida. A bordo del explorador se respira una mezcla de incredulidad y una pequeña llama de esperanza. La doctora Iris Thorne, una brillante arqueoastrónoma, sostiene el disco de obsidiana. «Esto es imposible», murmura el capitán. «Es una reliquia, no un GPS». «Para los mayas no había diferencia», responde Thorne, sin quitarle los ojos de encima. Su ciencia era su religión. No buscaban coordenadas, buscaban patrones. Querían sincronizarse con el cosmos. Sus dedos recorren los glifos hasta detenerse en el centro. Las 7 marcas. «Las Pléyades», dice. «Casi todas las culturas las han visto. Los griegos, los japoneses con su Subaru y los mayas». Hace una pausa y sus ojos se iluminan. «Pero la clave no es qué son. Es como...» Las llamaban Tzap-ek, la cola del cascabel. Silencio. Thorne proyecta una imagen del castillo en Chichén Itzá. «Un cascabel no te dice dónde ir», explica. «Te avisa. Marca un momento. El artefacto no nos dice a dónde mirar, sino cuándo hacerlo. Es un reloj, no un mapa». Junto al glifo de Tzap-ek hay una serie de puntos y barras, el sistema numérico maya. El equipo se pone a trabajar. No son coordenadas, sino una fecha del complejo calendario maya. Los mayas usaban varios calendarios a la vez, como engranajes de un reloj. El Hav era su calendario solar de 365 días para la agricultura. Al mismo tiempo, corrían el Tzolkin, un calendario sagrado de 260 días para los rituales. Y para registrar periodos más largos, usaban la cuenta larga. La fecha en el disco corresponde a un día específico de la cuenta larga. Con su software, Thorne la convierte a nuestro calendario. La fecha es mañana por la noche. «¿Y qué pasa mañana por la noche?», pregunta el capitán. Thorne cruza la fecha con los datos astronómicos. La pantalla muestra un mapa estelar para su ubicación. Y entonces lo ve. «Mañana por la noche», dice casi sin aliento. «Las Pléyades estarán en su cenit, el punto más alto del cielo, exactamente a las 2:33 de la madrugada». Luego descifran el siguiente glifo. Una frase corta. «Cuando el cascabel alcance la cima, encara a la estrella inmóvil». «La estrella inmóvil», repite el capitán. «Samaneek», susurra Thorne. «La estrella del norte, Polaris». Un escalofrío recorre la cabina. Han roto el código. El artefacto no es mágico, es un instrumento de una precisión increíble. Un manual de instrucciones celestiales. No les da un rumbo, sino un método para encontrarlo. Mañana, cuando el cascabel de la serpiente cósmica esté justo sobre sus cabezas, tendrán que girar la nave y encarar ese único punto de luz que nunca se mueve. Por primera vez en días, tienen un norte. No uno magnético, sino uno estelar. La noche siguiente, la tormenta se calma, como si obedeciera una orden. El cielo se despeja, mostrando un manto de estrellas de una claridad imposible lejos de la civilización. El silencio en el puente del explorador es casi total. Con un sextante localizan las Pléyades, ese pequeño racimo de luz que asciende por el cielo. A medida que se acerca la hora, la tensión es máxima. ¿Funcionará o es solo una locura?
A las 2:33, Thorn anuncia: ahora, está en el cenit. El capitán gira la proa de la nave hasta que la brillante estrella polar, Shamanek, queda justo sobre el mástil. El rumbo está fijado. Encienden los motores y el explorador empieza a moverse, siguiendo un camino trazado por dioses antiguos. Pero esto es solo el principio. El disco de obsidiana es un mapa de varios pasos. Al amanecer, el océano sigue vacío. La euforia de la noche se apaga. ¿Y ahora qué? Thorn vuelve al disco. Debajo de la primera instrucción hay otro glifo, una tortuga. En Yucatán, la constelación de Géminis era representada como una tortuga cósmica, explica. La siguiente instrucción dice: sigue el caparazón de la tortuga hasta que beba del gran río. El gran río, Huacachán, la Vía Láctea. Ahora lo entienden. No es una navegación de un punto a otro, es una navegación por eventos. Deben esperar a la noche siguiente, seguir a la tortuga, Géminis, y justo cuando sus estrellas principales toquen la Vía Láctea en el horizonte, cambiar de rumbo para seguir la dirección que ésta marque. Esta se convierte en su nueva rutina. Cada día, un nuevo acertijo celestial. Cada noche, una nueva maniobra. Los desafíos son puzzles de una lógica ancestral. Un glifo los lleva a identificar al pecarí que los mayas asociaban con la constelación de Leo. Otra instrucción hace referencia a los héroes gemelos del Popol Vuh, Hunahpu e Ixbalanque, cuyas aventuras reflejan los ciclos del Sol y Venus. El espíritu de Moctezuma Kukulcán que los guía es la lógica del universo que los mayas codificaron. El Códice de Dresde, uno de los pocos libros mayas que sobrevivieron, contiene tablas que predecían cada salida y puesta de Venus con un error mínimo. El artefacto los obliga a observar, a ser pacientes, a fluir con ritmos que la vida moderna ha olvidado. Ya no luchan contra el océano, se mueven con él. Se han convertido por un momento en navegantes mayas. El viaje ya no es una huida, es una peregrinación. Están siguiendo el sendero de las almas y cada paso los acerca a la salvación y a una comprensión más profunda del universo. Ha pasado una semana. Siguiendo las instrucciones celestiales, la tripulación ha cruzado una extensión de océano que no aparece en los mapas. La desesperación se ha convertido en asombro. La última instrucción del mapa es la más enigmática. Incluye una fecha muy específica y un glifo que representa una conjunción planetaria. Venus y Júpiter, junto a una luna creciente. Debajo, un símbolo que Thorn identifica como una puerta y el sol naciente. La instrucción es clara. Al amanecer, cuando la serpiente emplumada se encuentre con el Señor de la lluvia bajo el cuerno de la luna, atraviesa la puerta del sol. El software de Thorn predice que este increíble evento astronómico ocurrirá en 2 días, justo antes del alba. Navegan con un propósito renovado. El océano está en calma, como un espejo. En la madrugada del día señalado, todos están en cubierta. En el cielo del este, bajo el fino arco de la luna, 2 estrellas brillan, con una luz increíble. Venus, la serpiente emplumada, Kukulcán y Júpiter. El texto celestial se hace realidad ante sus ojos. A medida que el horizonte se tiñe de naranja, ven tierra. Pero no es una costa. Son 2 gigantescos pilares de roca negra que se elevan desde el mar, formando un arco natural. Una puerta de piedra. El capitán, con la voz entrecortada, dirige la nave hacia el arco. Justo cuando el explorador cruza el umbral, el primer rayo de sol atraviesa el hueco, inundando la cubierta de una luz dorada y cegadora. Han atravesado la puerta del sol. Al otro lado no hay una ciudad de oro. La revelación es mucho más impactante. Uno a uno,
Los instrumentos de navegación, muertos durante semanas, vuelven a la vida. El GPS encuentra su posición. La radio crepita con voces lejanas. Están de vuelta en el mundo conocido. Los pilares de roca marcan la entrada a una zona de anomalías magnéticas que los mapas modernos señalan como no navegable. Un punto ciego para la tecnología moderna, pero no para la ciencia antigua. Thorn mira el disco de obsidiana y por fin lo entiende. El mapa estelar no era un mapa hacia un tesoro. El mapa era el tesoro. No era para llegar a un lugar, sino un manual de instrucciones para navegar cuando todo lo demás falla. La salvación no estaba en un destino, sino en el método. El camino a casa que Kukulcán prometió no era una ruta física. Era la sabiduría para entender que, si te sincronizas con los ritmos eternos del universo, nunca estás realmente perdido. Los dioses serpiente dibujaron un camino en la noche no señalando un punto, sino revelando la estructura misma de la noche. Su regalo no fue un mapa, fue el conocimiento. La odisea de esta tripulación nos deja pensando. ¿Qué parte de la visión cósmica de los mayas te parece más increíble? ¿La serpiente de luz en Chichén Itzá? ¿La sagrada cola de cascabel de las Pléyades? ¿O la idea de que los secretos más profundos están escritos en la danza de las estrellas? Cuéntanos qué piensas en los comentarios. Y si quieres seguir descubriendo la sabiduría perdida de las civilizaciones antiguas, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Tu propio viaje al corazón del misterio acaba de empezar. La tripulación del explorador volvió a un mundo que creían conocer, pero ahora lo veían con otros ojos. Regresaron a salvo, no porque encontraron un punto en un mapa, sino porque aprendieron a leer el universo a través de la mente de una de las culturas más brillantes de la historia. Su viaje nos recuerda que el genio de los mayas no está solo en las piedras de sus pirámides, sino en su forma de entender el mundo. Ellos vieron que el universo no es un lugar caótico, sino un mecanismo de relojería de una belleza inmensa. Entendieron que el tiempo no es algo que se pierde, sino un ciclo sagrado de muerte y renacimiento, visible tanto en el maíz que brota de la tierra como en las estrellas que mueren y renacen en el horizonte. Hoy, que navegamos por la vida guiados por pantallas, es fácil olvidar que sobre nuestras cabezas tenemos el mapa más antiguo y fiable de todos. La sabiduría de los dioses serpiente nos susurra una verdad. Hemos perdido gran parte del conocimiento de nuestros ancestros, una ciencia que todavía duerme en glifos sin descifrar y en templos ocultos por la selva. Quizás el mayor misterio de los mayas no sea cómo construyeron sus ciudades o por qué las abandonaron. El verdadero enigma es cómo pensaban, cómo lograron ver en el aparente caos del cielo nocturno una sinfonía de orden, un baile de dioses, una serpiente cósmica. Por un instante, nuestra tripulación perdida no solo vio esa serpiente, aprendió a seguir su ritmo. Y esa es la lección final. Los cielos todavía guardan secretos. Y para aquellos que tienen la paciencia de mirar hacia arriba y escuchar, las estrellas todavía hablan. Descansa. Ecos del árbol ceiba. Relatos sagrados del inframundo maya. ¿Y si te dijera que para los antiguos mayas, un árbol no era solo madera y hojas, sino una escalera cósmica? Un puente viviente que conectaba todos los mundos. Imagina por un segundo una selva impenetrable, un manto verde y húmedo que respira al ritmo de jaguares y quetzales. Y en su corazón, de pie como un titán, hay un árbol tan colosal que sus ramas parecen hacerle cosquillas al cielo, mientras sus raíces
nudosas y profundas, se aferran a la tierra con una fuerza ancestral y desaparecen en la oscuridad que yace bajo nuestros pies. Este no es un árbol cualquiera. Es la ceiba, o Yaxche, el árbol del mundo para la civilización maya. Era un pilar sagrado. Sus ramas tocaban los 13 niveles de los cielos y sus raíces, como los dedos de un dios antiguo, se hundían en las fauces del aterrador inframundo. Xibalbá, el lugar del miedo. Las leyendas que el viento susurra entre sus hojas, guardadas en el libro sagrado conocido como Popol Vuh, nos hablan de este eje del universo, este axis mundi que es, al mismo tiempo, cuna de dioses y un portal al reino de los muertos. Hoy no vamos a contarte solo una historia. Hoy nos vamos de viaje. Vamos a descender juntos por este tronco sagrado, siguiendo el rastro de sus raíces hasta la penumbra de Xibalbá, para desenterrar los relatos, las pruebas y los secretos que los dioses creadores escondieron en sus profundidades. Este es un viaje a través de la vida, la muerte y el renacimiento. Este es el eco del árbol ceiba. Antes de que el tiempo se midiera en soles y lunas, solo había silencio. Un mar inmóvil bajo un cielo vacío. Y en esa nada flotaban dos presencias, dos mentes creadoras, Tepeu, el soberano, y Gucumatz, la serpiente emplumada. Su palabra era creación. Pensaron en la luz y hubo luz. Pensaron en la tierra surgiendo de las aguas y así aparecieron las montañas y los valles. Con el mundo ya formado, los creadores se toparon con un nuevo reto: poblarlo. Querían seres que pudieran venerarlos, que llevaran la cuenta de los días y recordaran sus nombres. Su primer intento fue con barro, pero las criaturas que moldearon eran débiles, sin entendimiento. Se deshacían con el agua, no podían hablar ni pensar. Un fracaso total. Así que lo intentaron de nuevo, esta vez tallando sus creaciones en madera. Estos seres de palo parecían más prometedores. Podían caminar, hablar y multiplicarse, pero no tenían corazón ni mente. Vagaban por la tierra sin rumbo, sin recordar a sus creadores, con voces huecas y rostros sin expresión. Decepcionados y furiosos, los dioses desataron un gran diluvio y una lluvia de resina ardiente para acabar con los hombres de madera. La leyenda cuenta que los pocos que sobrevivieron huyeron a la selva y se convirtieron en los monos que hoy vemos saltando entre las ramas. Un eco lejano de aquel segundo intento fallido. Después de estos fracasos, los dioses entendieron que para que el mundo estuviera en orden, primero debían establecer su estructura. Necesitaban un ancla, un pilar que sostuviera el cosmos. Y fue entonces cuando, en un acto de creación definitivo, plantaron las 5 ceibas sagradas. El Popol Vuh cuenta que los dioses sembraron 4 de estos árboles gigantes en las 4 esquinas del universo, cada uno asociado a un color y una dirección. Al este, donde nace el sol, plantaron la ceiba roja. Al oeste, el camino a la oscuridad, erigieron la ceiba negra. Hacia el sur, creció la ceiba amarilla. Y al norte, el dominio del frío, se alzó la ceiba blanca. Pero el acto más importante fue plantar la 5ª ceiba, la gran madre ceiba, justo en el centro del universo. Conocida como Yaxche, la primera o verde ceiba, este árbol era el conector de toda la existencia. Sus ramas más altas se entrelazaban para formar los 13 cielos, el hogar de los dioses. Su tronco robusto, a siempre menudo cubierto de espinas, representaba el mundo terrenal, el Cab, donde los humanos viviríamos nuestro día a día. Y sus raíces, las más profundas y misteriosas, eran el camino hacia el inframundo. Se hundían en la tierra, atravesando capa tras capa de oscuridad hasta llegar al corazón de Xibalbá, el reino subterráneo de 9 niveles,
gobernado por los señores de la muerte. Este árbol era un mapa viviente del universo. Su importancia es tal que la encontramos grabada en piedra en una de las reliquias más fascinantes de la arqueología maya, la lápida del sarcófago de Kinich Yanab Pakal, el gran gobernante de Palenque. Descubierta en 1952, la lápida muestra a Pakal en el momento de su muerte. Pero no está simplemente cayendo, está en transición, descendiendo por el tronco del árbol del mundo. Sobre él, en lo alto, se posa un ave celestial, completando la imagen del cosmos. Pakal no está muriendo en el sentido de un final, está renaciendo, viajando a través del eje cósmico para unirse al ciclo eterno. La ceiba es su vehículo, el pasaje que asegura que la muerte no es el fin, sino una transformación. Con el universo finalmente ordenado y sostenido por este pilar sagrado, los dioses estaban listos para su último y más exitoso intento de creación. Pero para que la humanidad pudiera nacer, el mundo necesitaba ser un lugar seguro. Y había un reino de oscuridad y engaño que todavía era una amenaza: el temible Xibalbá. Antes de que los hombres de maíz pudieran caminar sobre la tierra, el inframundo debía ser confrontado. Si seguimos las raíces de la gran ceiba, si nos atrevemos a ir más allá de la luz del sol, llegamos a un reino de sombras y ecos. Este no es el infierno de fuego y azufre de otras mitologías. Para los mayas, Xibalbá era algo mucho más complejo, un lugar de paso necesario, una corte de justicia sombría y un laberinto de pruebas. Su nombre se traduce como lugar del miedo, y era el destino de la mayoría de las almas. El Popol Vuh lo describe como una ciudad subterránea. Para llegar había que bajar por escaleras empinadas, cruzar ríos de pus y sangre y atravesar barrancos peligrosos. Para los mayas, las entradas a este reino no eran solo un mito, eran lugares físicos y sagrados. Las cuevas profundas que salpican la península de Yucatán eran consideradas portales directos. Y sobre todo, los cenotes, esos pozos de agua cristalina, eran vistos como ventanas directas al inframundo. En el corazón de este reino residían los Ayahuab, los 12 señores de Xibalbá. Eran un consejo de dioses cadavéricos, y cada uno era responsable de una forma de sufrimiento humano. A la cabeza estaban Juncamé, 1 muerte, y Bucupcamé, 7 muerte, los jueces supremos. Bajo su mando, otros señores esparcían la desgracia. Chiquiripat y Cuchumaquic se encargaban de los derrames de sangre. Ajalpu y Ajalganá provocaban la hinchazón y la ictericia. Chamiabac y Chamiaolom eran los alguaciles que reducían a los hombres a esqueletos. Eran la encarnación de la decadencia. Nuestra historia de descenso no empieza con los héroes que conocemos, sino con sus padres. Antes de Hunapú e Ixbalanque existieron otros 2 gemelos, Hunapú y Bukup Hunapú. Su pasión era el juego de pelota, el pitch. Día tras día jugaban con tanta energía justo encima de Xibalbá que sus gritos y el golpeteo de la pelota de hule retumbaban en las cavernas, molestando a los señores de la muerte. ¿Quiénes son estos que juegan sobre nuestras cabezas, faltándonos al respeto?, se preguntaron furiosos Juncamé y Bucupcamé. Decididos a silenciarlos, enviaron a sus mensajeros, 4 búhos de mal agüero, para retar a los gemelos a un partido en la cancha de Xibalbá. A pesar de los peligros, los hermanos aceptaron el desafío y comenzaron su descenso. El camino era una trampa. Bajaron escaleras, cruzaron ríos de espinas y sangre y llegaron a una encrucijada de 4 caminos. Engañados, tomaron el camino negro que llevaba directo a la sala del trono. Allí vieron a 2 figuras ricamente vestidas.
Creyendo que eran los reyes, se apresuraron a saludarlos, solo para descubrir que eran maniquíes de madera, puestos ahí para burlarse de ellos. Luego los invitaron a sentarse en un banco, pero era una piedra ardiente que los quemó. Las carcajadas de los señores resonaron en la sala. Habían caído en todas las trampas. Su destino estaba sellado. Fueron enviados a la casa oscura, un lugar de negrura total. Se les dio un cigarro y una antorcha con la orden de mantenerlos encendidos toda la noche y devolverlos intactos. Una tarea imposible. Al fracasar, los señores de Xibalbá tuvieron su excusa. Hun Hunapú y Bukub Hunapú fueron sacrificados. La cabeza de Hun Hunapú fue cortada y colgada en un árbol seco que nunca había dado fruto. En el momento en que la cabeza tocó el árbol, ocurrió un milagro. El árbol floreció, cubriéndose de frutos redondos. La cabeza del héroe se había convertido en una calabaza, una jícara. Los señores de Xibalbá, asombrados, prohibieron a cualquiera acercarse a ese árbol. Pero la historia no termina ahí. En Xibalbá vivía una doncella llamada Ixquic. Intrigada por el árbol prohibido, desobedeció y se acercó. Mientras miraba los frutos, la calavera de Hun Hunahpu le habló. ¿Deseas este fruto?, preguntó. Cuando ella extendió la mano, la calavera le escupió en la palma. «Esta es mi descendencia que te he dado», le dijo la voz. «Sube ahora a la superficie de la tierra, que no morirás». Por este acto milagroso, Ixquic concibió gemelos. Cuando su padre descubrió el embarazo, la condenó a muerte. Pero la joven era astuta. Convenció a los verdugos de que la perdonaran y en lugar de su corazón les entregó la savia roja y coagulada de un árbol, dándole forma de corazón. Los señores de Xibalbá quemaron la savia, convencidos de que la doncella estaba muerta. Mientras tanto, Ixquic escapó a la superficie y buscó a la madre de su amado, la anciana Ixmucané. Al principio, la abuela no le creyó, pero Ixquic superó todas las pruebas que le impuso, demostrando su linaje divino. Y así, en la casa de la abuela, en el mundo de los vivos, nacieron los verdaderos protagonistas de nuestra saga, Hunapú e Ixbalanque. Crecieron siendo jóvenes astutos, fuertes y sabios. Les encantaba cazar con cerbatanas, por supuesto, el juego de pelota. Un día encontraron los implementos de juego de su padre y su tío. La sangre llama a la sangre, y pronto ellos también estaban jugando en la misma cancha, sobre las cabezas de los señores de Xibalbá. El sonido, una vez más, llegó al inframundo. Furiosos, Hun Camé y Bukub Camé volvieron a enviar a sus mensajeros. La historia parecía repetirse. Pero esta vez, los convocados no eran los inocentes Hun Hunapú y Bukub Hunapú. Eran sus hijos, los héroes gemelos, y estaban listos para el engaño. La llamada Xibalbá no era una sentencia de muerte, era una invitación a la venganza. Sabiendo lo que había pasado antes, Hunapú e Ixbalanque aceptaron el desafío. Su abuela, Ixmucané, lloró por ellos, pero los gemelos la consolaron con una señal. Plantaron 2 cañas en el centro de su casa. «Si se secan», le dijeron, «es que hemos muerto, pero si retoñan, sabrás que estamos vivos». Así, emprendieron el mismo camino peligroso, pero armados con ingenio. Para cruzar los ríos de sangre y pus, simplemente usaron sus cerbatanas para pasar por encima. Al llegar a la encrucijada, no se dejaron engañar. Enviaron a un mosquito como espía para picar a los señores en la sala del trono. El mosquito obedeció. Los 2 primeros no reaccionaron, eran los maniquíes, pero cuando picó al tercero, este gritó, y el de al lado preguntó, «¿Qué te pasa, Júncame?». Y así, uno por uno, al ser picados, los señores revelaron sus nombres. Cuando los gemelos entraron, saludaron a cada uno por su nombre.
Los rostros de los dioses del inframundo se contrajeron de furia. Su primer truco había sido desbaratado. Evitaron el banco ardiente y cuando les dieron antorchas y cigarros para pasar la noche en la casa oscura, idearon un plan brillante. Pusieron una pluma roja de guacamaya en la punta de la antorcha para que pareciera una llama y colocaron luciérnagas en los cigarros para simular las brasas. A la mañana siguiente, devolvieron todo intacto, para el asombro de sus anfitriones. Habían superado la primera prueba, pero Xibalbá tenía preparadas sus casas de tormento. La siguiente fue la casa de las navajas, llena de cuchillos de obsidiana que se movían solos. Los gemelos les hablaron y les prometieron la carne de todos los animales. Satisfechas, las navajas se detuvieron. Luego vino la casa del frío. Los gemelos simplemente encendieron una gran hoguera y pasaron la noche cómodamente. Fueron arrojados entonces a la casa de los jaguares. Les lanzaron huesos a los felinos hambrientos que pasaron la noche entretenidos royéndolos. La quinta prueba fue la casa del fuego. Los gemelos caminaron entre las llamas sin quemarse. Pero la prueba más terrible fue la casa de los murciélagos. Estaba infestada de camazots, murciélagos monstruo con hocicos afilados como navajas. Para protegerse, los gemelos se metieron dentro de sus propias cerbatanas. Pasaron la noche escuchando el horrible chillido. Cerca del amanecer, Hunapú, impaciente, asomó la cabeza para ver si ya había amanecido. En ese instante, un murciélago descendió y le arrancó la cabeza de un tajo. Ixbalanqué quedó solo y desesperado. La cabeza de Hunapú fue llevada ante los señores de Xibalbá, quienes, felices, la colgaron sobre la cancha de pelota para usarla en el juego del día siguiente. Parecía el final. Pero Ixbalanqué no se rindió. Llamó a todos los animales y les pidió que trajeran su comida. Entre ellos llegó una tortuga que al rodar hasta él tomó la forma de la cabeza perdida. Con ayuda de los dioses, Ixbalanqué talló un rostro en la tortuga y la colocó sobre el cuello de su hermano. Milagrosamente, Hunapú volvió en sí. Al día siguiente, los señores usaron la verdadera cabeza de Hunapú como pelota. Ixbalanqué, con un plan audaz, golpeó la cabeza con tal fuerza que la envió fuera de la cancha. Mientras los señores estaban distraídos, un conejo, instruido por Ixbalanqué, comenzó a saltar imitando el bote de la pelota. Los señores, engañados, persiguieron al conejo. Mientras tanto, Ixbalanqué recuperó la cabeza real de su hermano y la puso en su lugar. Cuando los señores regresaron y golpearon la pelota falsa, ésta se partió en 1000 pedazos, revelando semillas de calabaza. Los gemelos habían ganado el juego, pero sabían que no podían derrotarlos por la fuerza. La victoria final requería el mayor de los engaños. Les contaron su plan a 2 adivinos. Nos van a matar. Molerán nuestros huesos y arrojarán el polvo al río. Al quinto día, id al río. Allí nos encontraréis. Se presentaron ante los señores y se rindieron. Fueron sacrificados en una hoguera, sus huesos molidos y arrojados a un río. Los señores creyeron haber ganado, pero al quinto día el polvo de hueso se transformó. De allí surgieron 2 hombres pez, que luego se convirtieron en 2 vagabundos. Hunapú e Ixbalanqué habían renacido. Disfrazados de magos, comenzaron a realizar prodigios. Bailaban, quemaban casas y las restauraban, se sacrificaban el uno al otro y volvían a la vida. Su fama llegó a oídos de Hun-Camé y Bukub-Camé, quienes los convocaron a su palacio. Ante la corte, los gemelos representaron su acto más grande. Ixbalanqué descuartizó a su propio hermano. Hunapú le arrancó el corazón y luego lo devolvió a la vida. Los señores de Xibalbá estaban boquiabiertos.
«Hacedlo con nosotros», exclamaron. «Sacrificadnos y luego resucitadnos». Ese era el momento que los gemelos esperaban. Con una solemnidad fingida, Ixbalanqué sacrificó primero a Hun-Camé, luego a Bukub-Camé. Pero el milagro de la resurrección nunca llegó. Los gemelos no los trajeron de vuelta. Los jueces supremos del inframundo, los señores de la muerte, habían sido derrotados no por la fuerza, sino por su propia vanidad. Los demás señores, aterrorizados, suplicaron por sus vidas. Xibalbá había caído. Con los tiranos vencidos, el poder de Xibalbá quedó quebrado para siempre. Hunapú e Ixbalanqué dictaron su sentencia. El reino subterráneo ya no tendría su antiguo poder. Su dominio del miedo había terminado. Cumplida su venganza, los gemelos honraron la memoria de su padre, Hunapú, y luego ascendieron. Pero no regresaron al mundo como simples mortales. Su viaje a través de la oscuridad los había transformado. En un acto final glorioso, Hunapú se elevó a los cielos para convertirse en el sol, y su hermano, Ixbalanqué, ascendió para convertirse en la luna. Su sacrificio y resurrección establecieron el orden cósmico. El sol y la luna comenzaron su danza eterna, creando el día y la noche. Cada amanecer es la victoria de Hunapú sobre la oscuridad de Xibalbá, un ciclo perpetuo de muerte y renacimiento que asegura la continuidad de la vida. Ahora, y solo ahora, el mundo estaba listo para la verdadera humanidad. Los dioses creadores se reunieron una última vez. Esta vez, por consejo de 4 animales sabios, descubrieron un alimento sagrado, el maíz. Moliendo mazorcas amarillas y blancas, crearon una masa con la que formaron a los primeros hombres y mujeres. Eran seres completos, con visión, entendimiento y memoria. Agradecieron a sus creadores alabando su existencia. De hecho, eran tan perfectos que los dioses sintieron un poco de temor. «No está bien que vean tanto», dijeron, y soplaron un vaho sobre sus ojos, nublando su visión para que solo pudieran ver lo que estaba cerca. Así, la humanidad quedó anclada a la tierra, pero con la capacidad de adorar, cumpliendo el propósito original de la creación. El viaje de los héroes hizo seguro el mundo para la llegada de sus descendientes, los hijos del maíz. Y así, volvemos al principio, a la imponente ceiba. Sus raíces ya no se hunden en un reino de terror, sino en un inframundo conquistado. Su tronco sigue siendo el puente donde la humanidad vive, y sus ramas se alzan hacia un cielo iluminado por el sol y la luna. Los héroes que una vez descendieron a la oscuridad para garantizar la luz. El árbol sagrado nos enseña la lección más profunda de la mitología maya, que para alcanzar la luz, a veces hay que viajar a través de la oscuridad. Que la muerte no es un final, sino una transformación, como el grano de maíz que debe ser enterrado para poder germinar. Este legado no es solo una historia antigua. Para los descendientes de los mayas, la ceiba sigue siendo un árbol sagrado. Los cenotes todavía son vistos con reverencia, como portales a ese otro mundo. La historia de los héroes gemelos no es solo un mito, es la historia del sol, la luna y la vida misma. Es un eco que resuena a través de los siglos, un eco que se puede escuchar en el susurro del viento entre las hojas de la gran ceiba. La mitología maya está llena de relatos fascinantes como este. Este viaje a Xibalbá es solo una de las muchas historias que se esconden en las selvas de Mesoamérica. Si te ha gustado este descenso al inframundo, suscríbete y activa las notificaciones. Nuestro canal se dedica a desenterrar los grandes mitos de la historia y a explorar la sabiduría ancestral que todavía resuena hoy. Y ahora te preguntamos, ¿qué otro relato maya o de cualquier otra mitología te gustaría que exploráramos?
¿Te interesan los mitos de la creación, las leyendas de ciudades perdidas o las historias de otros héroes? Dínoslo en los comentarios. Tu curiosidad es nuestra guía. Desde la creación fallida con hombres de palo hasta la ascensión del sol y la luna, la historia del Popol Vuh nos muestra la visión cíclica del universo maya. No es una simple lucha entre el bien y el mal, sino una danza compleja entre la vida y la muerte, la oscuridad y la luz. El árbol ceiba es el símbolo perfecto de esta conexión. Nos recuerda que cada parte del cosmos, incluso la más aterradora, tiene un papel en el gran orden de las cosas. Y el viaje de los héroes gemelos nos enseña que el ingenio vence a la fuerza, que el sacrificio puede llevar a la gloria y que la muerte es solo el preludio del renacimiento. Gracias por acompañarnos en este viaje. Sigue cuestionando, sigue explorando y nos vemos en el próximo mito. Descansa. Gracias por llegar hasta el final. Ojalá mis cuentos te acerquen un poco más a reconciliar tu sueño.